Golpe de estado en Perú. Si teníamos pocas cosas, si éramos pocos, parió Perú y pensábamos que íbamos a tener una semana tranquila a nivel geopolítica, pero Aleix parece imposible, ¿verdad? Nada, aquí no hay descanso posible y encarando final de 2022, pues de la misma manera que lo empezamos, con incertidumbre. Sí, desde luego aquí no hay tregua. Como digo, ha habido un golpe de estado en Perú, curiosamente por parte, y yo no sé cuántos de estos se ven, me parece bastante curioso, un golpe de estado desde la persona que ya estaba al mando del estado. Sí, ¿Sabes? En sí, ese sí. sentido, yo creo que no son tan típicos, pero sí, Pedro Castillo tomó ayer esa decisión y entonces tenemos aquí a, como sabéis, nadie mejor que Aleix para contarnos qué ha pasado. Bueno, pues vamos allá. Si te parece, más que golpe de Estado, vamos a llamarlo intento, porque por fortuna descarriló a las primeras de cambio. La verdad que Pedro Castillo, bueno, se ha visto muy condicionado desde que llegó al poder en julio de 2021 por una serie de circunstancias y la verdad que su etapa política al frente del Perú pues ha sido bastante turbulenta. De hecho, tendía a quejarse en fin, de que el resto de partidos de la oposición pues no le permitían gobernar. Y de hecho, lo que vimos ayer fue la tercera tentativa, que no la primera, cuidado, la tercera tentativa por parte de la oposición de echarlo del poder mediante pues, un mecanismo democrático como es un impeachment, lo que se intentó hacer en su momento con Donald Trump o lo que se hizo con Dilma Rousseff en Brasil hace unos años. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Básicamente, al verse entre la espada y la pared y asumiendo que esta vez sí la oposición iba a sacar adelante con los votos necesarios la moción de censura, Pedro del Castillo se anticipó a la votación y, pues en un movimiento a la desesperada, porque no tiene otro nombre, disolvió el Congreso, aprobó la imposición de la ley marcial e instó a la población pues, a quedarse en casa en lo que venía a ser un toque de queda de facto, eh, vaya, con la propia ley marcial asociada, ¿no? Por Y lo que yo fortuna, veo aquí es que precisamente lo que tú comentabas de la desesperación es que ni siquiera había un apoyo real por parte claro, de su partido ni de nadie. O sea, es claro, como en plan una decisión que él ha tomado, porque se no quedó es ese completamente punto, solo. Sí, claro, no es ese punto donde dices puede fracasar o no, pero tienes el apoyo de tu partido y tienes un apoyo social muy grande a hacer esto, ¿no? Como exacto, cuando solemos ver países totalmente divididos en dos partes, ¿no? Y al final muchas veces que suele ser al final el ejército quien decanta la balanza, pero es que aquí ya no era ni exacto. un tema del ejército, era que no tenía un apoyo social para hacer eso y no tenía un apoyo incluso del partido. Exacto, tanto, vaya, ya que lo comentas, tanto el ejército como la policía enseguida se le echó en contra y al verse pues acorralado lo que hizo al final fue entregarse, que de hecho el que hasta ayer era presidente del Perú está hoy por hoy detenido vaya, bajo custodia policial y sea la circunstancia también para que entendamos un poco las turbulencias de fondo de un país como el Perú que ahora mismo está en prisión preventiva en la misma cárcel en la que se encuentra el exdictador del Perú, Alberto Fujimori. Esto es significativo porque la hija del exdictador, Keiko, fue la que justamente se enfrentó el año pasado con Pedro Castillo en las elecciones. Es decir, también para que entendamos un poco el tipo de candidatos que tenía la ciudadanía a elegir, ¿no? Entre pues, un presidente de izquierdas que ha acabado como ha acabado o la hija de un exdictador, cuanto menos preocupante. Y la Y no mujer que desen... olvidemos, Sí, perdona que te haga un inciso, no olvidemos que fueron unas elecciones reñidísimas. Es decir, exactamente. no hubo una amplia mayoría, ni mucho menos en este caso por el lado de la izquierda. Fue algo, no recuerdo los números, pero muy del estilo 51-49, Exacto. 52-48. Es decir, el país está totalmente dividido. No es que en este caso la izquierda tenga una mayoría social clara. Y encima con eso se añaden los problemas para, en este caso, Pedro Castillo, de que no tenía mayoría en el Parlamento, ¿no? Entonces, su posición era claramente muy débil, Exacto. que puede recordar, en cierto modo, a ciertas cosas, obviamente con muchas diferencias, pero un poco la posición, yo diría, que tiene Lula ahora mismo en Brasil.
Efectivamente. Sí, sí, además es un muy buen ejemplo porque justamente son partidos que además están muy escorados a un extremo y a otro, lo cual dificulta todavía más buscar puntos de entendimiento. En cualquier caso, la mujer que veis aquí en pantalla, que hasta ahora era su mano derecha, la vicepresidenta del país, Dina, es la que pues, desde ayer mismo asume las riendas del país y quizá también ejemplificando pues esta situación de cierta inestabilidad, si bien ella promulgó un discurso pues diciendo que van a intentar apostar por un gobierno de unidad nacional, que es lo mínimo que cabría esperar en un contexto como este, también dijo que tiene intención de agotar su mandato y, por tanto, extenderlo hasta 2026. Y esto no es precisamente positivo porque, hombre, cuando el presidente electo, por una causa u otra, se ve forzado a dimitir, o en este caso es destituido, lo normal sería convocar con carácter inmediato elecciones presidenciales. Y desde el momento en que esta mujer, pues hoy por hoy, no tiene intención de hacerlo, no es un síntoma, vamos a decirlo así, positivo para un país, como vamos a ver a continuación, que además tiene un papel muy importante para el desconocimiento de mucha gente pues en materia de transición energética y en lo que viene a ser el aprovisionamiento de materias primas en general. Fijaros que, empezando por el oro y la plata, es el tercer mayor productor de oro del mundo, que se dice pronto, perdón, de De plata. plata, sí. Exacto, el sexto mayor productor de oro y quizá lo más importante, que son los otros dos aspectos que quería mencionar aquí, es el segundo mayor productor del mundo de cobre, solo por detrás de Chile. De hecho, entre ambos países, con datos de 2022, tienen cerca del 40% de la cuota de mercado mundial, una absoluta barbaridad. Y el segundo mayor productor de zinc, solamente superado por Australia, creo recordar. No, perdón, por China. Claro, todo esto son componentes sumamente estratégicos, con un valor muy importante en cuestiones como los semiconductores, en industrias de todo tipo como los chips, como vaya, todo lo que implica la electrificación de las economías y, por tanto, cualquier eventual disrupción que pueda darse pues, en un país como estos, pues puede tener impactos verdaderamente importantes. De hecho, esta misma semana, esta semana pasada, veíamos como Bank of America eh, situaba al Sí. cobre como activo llamado a experimentar la mayor revalorización de cara a 2023, entre otras cosas porque consideran que hay un déficit estructural en el mercado y que hoy por Sí. hoy pues todavía no se está recogiendo en los precios, ¿no? Pero en cualquier caso, esto no hace sino añadir más presión, si cabe, a pues, un componente que, empezando por Chile, no se está produciendo al ritmo esperado y en el caso de Perú, pues ahora mismo enfrenta además una serie de complicaciones políticas que, como sabemos por otros casos que hemos visto en otros países, esto pues tiende a alejar, por un lado, la inversión foránea ante la falta de estabilidad política y todo ello, pues obviamente puede acabar repercutiendo en afectaciones en la producción. Sí, eso lo complica todo, por entendernos de alguna forma. Cuando hay a veces ruido de sable o simplemente la inestabilidad, de hecho, hacer bien nunca hace bien, ¿sabes? Ayudar nunca ayuda. Entonces, Exacto. otra cosa es casi la duda de cómo de malo puede ser. Eso Exacto. lo veremos. Y aquí he querido centrarme en la cuestión de los minerales, pero hay otras variables, como por ejemplo los hidrocarburos, que además estás tú más puesto que yo, que también tienen su particular incidencia. Sí, sí, sin duda. De hecho, hay una empresa en Perú que es Petrotal, que es una petrolera que es privada, privada en el sentido de que no es la típica petrolera pública de un país, sino que es privada, pero está cotizada. Cotiza tanto en Londres con el ticker PETAL, PTAL.L, y también cotiza en Toronto. Y es muy interesante porque están en una zona del Amazonas donde la zona desde un punto de vista geológico de cara al petróleo es buenísima, pero buenísima. Es que cada cosa que pinchan sale una barbaridad. O sea, esto es lo contrario a los mecherazos. Casi sale más de lo que esperaban. Entonces, en ese sentido, es como un no-brainer, ¿no? Porque Claro, obviamente la pequeña Arabia Saudí del Amazonas.
Sí, en ese sentido sí. ¿Cuál es el problema que tienen? Pues es un problema desde el punto de vista, por un lado geográfico y por otro lado social, ¿vale? Es una zona donde hay muchas tribus, gente que no está tanto en la ciudad y demás, y básicamente consideran una ofensa todo lo que sea usar ese tipo de suelo y demás. Entonces, han tenido muchos problemas sociales, muchos problemas de sabotaje y demás. Y una de las cosas que han intentado hacer es crear un fondo social precisamente donde no recuerdo si eran 1 o un 2,5% de todo lo que ganaban, o sea, de todos los ingresos que sacaban con el petróleo, ponerlo en ese fondo social. Como Ah, puedes mira, imaginar, en zonas tan pobres con el petróleo a los precios que está y lo que producir, es un fondo que ahí es mucho dinero, por ¿vale? supuesto. Entonces, hay un punto donde está un poco la gente dividida, ¿sabes? Entre los que dicen, mira, no vamos a ser tontos, y los que tú sabes que hay gente muy cerril que dice, pues no y no, ¿sabes? Claro, Y luego, lo que te comentaba de la parte geográfica, una parte de ese oil va precisamente por barcazas en el Amazonas, ¿vale? Entonces, cuando el Amazonas está demasiado alto el río o cuando está demasiado bajo, tienen muchos más problemas para llevar ese tipo de barcazas y eso también les impide. Y de hecho su principal fuente de exportación es directamente hacia Brasil. anda. Entonces, ya te digo, es una empresa muy interesante. Por el lado social están tratando de arreglar las cosas y también por el lado de darle salida al petróleo, porque uno de los problemas que tienen es que el petróleo lo tienen en los pozos, pero es el transporte de ese petróleo, ¿sabes? Claro. Entonces, muy interesante, lleva una caída en picado en los últimos meses y yo diría que ahora es de los players más baratos que hay dentro del petróleo, pero claro, eso va con un riesgo implícito que Totalmente. no es ni mucho Geográfico menos y político. desdeñable, que es el que estoy describiendo. Hay un riesgo Claro. político en el país de por sí y hay un riesgo local también bastante relevante, pero al que le interese y quiera ver alguna tesis de hoy así un poco diferente, desde luego es algo a echarle un vistazo. Sí, y la verdad que encaja, entre otras cosas, porque Perú, dentro de este superciclo de materias primas que hemos tenido, que ahora parece que pierde cierto fuelle, pero que al final, pues en muchos casos se sigue manteniendo en cotas muy elevadas, ha sido uno de los países referentes, ¿no? De hecho, en lo que viene a ser 2022, pese a la fortaleza descomunal del dólar, el sol peruano ha sido de las pocas divisas que se ha fortalecido con respecto al dólar, junto, pues, por ejemplo, al peso mexicano. También tuvimos pues estos casos con el real brasileño y salvando las distancias con el rublo ruso, ¿no? Fruto de también la intervención estatal. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final es una economía que le va bien cuando justamente puede exprimir y apretar el acelerador a la hora de poner en valor la ingente riqueza de sus materias primas, tanto mineras como de hidrocarburos, como comentaba ahora el Capi, y obviamente todo ello debe seguirse con especial interés. Justamente ayer el sol peruano, tras el anuncio de Pedro Castillo, como podéis imaginar, pues empezó a caer de forma sonada, pero rápidamente, al ver que el Congreso tomaba pues, las riendas y le destituían de facto con un impeachment, con un apoyo total del Congreso, se dio la vuelta y acabó fortaleciéndose incluso hasta su nivel pues, más alto desde junio de este mismo año, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, a poco que se estabilicen un poco las cosas en el país, oportunidades como la que ha presentado ahora el CAPI tienen especial sentido porque el contexto macroeconómico favorece y mucho a un país como el Perú, ¿no? Que además ve como enseguida las ratios de deuda sobre el PIB pues oscilan con mucha agresividad a poco que se les ponga a favor el ciclo, ¿no? Tanto por materias primas minerales como de hidrocarburos. Y nada, y en ese sentido, bueno, huelga la redundancia que tenemos todo el continente suramericano volcado a la izquierda. Eso de por sí pues, presenta desafíos añadidos. Por ejemplo, a raíz también de la destitución ayer de Pedro del Castillo, se suspendió la cumbre programada para el próximo 14 de diciembre de lo que es la Alianza del Pacífico, que engloba otros estados como Chile o como Bolivia. Es decir, que hay cierta tensión en el ambiente latente, pero si consiguen encauzar la situación,
pues es un país que sigue estando ahí en el radar con importantes oportunidades en clave presente y futuro. Aunque, insisto, lo que he dicho antes, no es precisamente un buen síntoma que la que hasta ahora era vicepresidenta del gobierno, en lugar de apostar por convocar elecciones anticipadas con carácter de urgencia, pues opte por enquistarse en el poder, ¿no? Pero bueno, es un tema que... ¿Qué perfil tiene la nueva presidenta? Bueno, es una abogada abiertamente de izquierdas, a la que, pues, por ejemplo, si hablamos de conexiones políticas internacionales, se la ha asociado a menudo con también los círculos de Podemos aquí en España, con Monedero y demás. En su momento, pues... Bueno, ¿con quién no está asociado Monedero, ¿no? sí, eso también es verdad. Yo creo que Monedero se va a asociar siempre o con todo político muy de izquierdas o con toda persona que le lleva a un gran restaurante. Exacto, ¿Sabes? exacto. O que le paga formaciones y cursos. Pero en cualquier caso, es un perfil que yo creo que con el paso del tiempo, especialmente desde que está en los círculos de poder, ha ido moderando un poco el tono de su discurso. Antes era mucho más, vamos a decirlo, radical, abiertamente defendiendo pues, postulados comunistas, vaya, sin ir más lejos. Pero, insisto, yo creo que con el tiempo se ha ido moderando, aunque habrá que ver, ahora que está en la cúspide del poder en Perú, pues cómo se desenvuelve, ¿no? Y por supuesto habrá que ver si la oposición le da un voto de confianza o si por contra optan por volcarse a exigir elecciones anticipadas y el propio apoyo de la ciudadanía, que en ese sentido también va a tener mucho, mucho que decir. Que es interesante porque en el fondo puede ser o sea, estamos en un punto en el que quizás se vaya hacia más inestabilidad, pero igual paradójicamente podría ser lo contrario, ir a un punto más estable, en el sentido de que quizás decide moverse más al centro desde las posiciones del partido o de lo que venía con el partido con Pedro Claro, Castillo, a ver, y eso puede dar un punto de estabilidad grande. exacto. Es que de hecho, si es mínimamente estratega esta mujer, tan solo debe darse cuenta de que si sigue por la misma senda que su antecesor, pues hombre, tras un año y medio de bloqueos constantes en el Parlamento peruano, pues es evidente que no va a obtener grandes cambios, ¿no? Si por contra opta por moderar el tono y buscar puntos más en común con otras fuerzas políticas, en posturas más de centro, pues quizá sí que logre sacar adelante pues, más consensos y, en fin, y pactos de Estado. Hoy por hoy es todo una incógnita, insisto, pero aún así creo que podemos estar satisfechos en el sentido de que a primera hora de la tarde de ayer la situación pintaba realmente mal y que se pudo subsanar con gran rapidez pues un problema que hubiese podido escalar y que, en fin, que el desenlace sí que hubiese sido mucho más dramático, ¿no? Y prueba de ello, pues por un lado la divisa, que se ha comportado con mucha serenidad y mucha fortaleza, y las propias compañías peruanas, por ejemplo, la petrolera que comentabas ahora, que pese a caer hoy, vaya, la caída es testimonial para lo que viene a ser un intento de golpe de Estado en un país soberano. Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, la verdad que bastante interesante y bueno, un país más y una situación geopolítica más a poner en seguimiento, ¿verdad? Pues sí, la verdad que me preocupa sobre todo, ya te digo, por la parte de los minerales, porque son países que la gente tiende a obviar y sobre los que no se presta demasiada atención, pero ostras, es que te estén copando el 10% de la producción mundial de cobre y de zinc, es que no es ninguna tontería, ¿eh? Que No, no, es cualquier algo a pequeña tener. disrupción ahí te pone el mercado, pero patas arriba a niveles extremos. Y bueno, y es un tema que hay que seguirlo pues con especial interés, sin duda. Perfecto. Pues antes de irnos, dejo ahí, por favor, a la gente suscribirse al canal, darnos un like que nos ayuda mucho y nos gustaría que comentarais también en los comentarios cómo veis la situación y lo podemos comentar con vosotros. Así que like, subscribe y muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Ahí estaremos hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.